जय श्री प्रभुपाद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोविंद राधा कुंभ देवनाम जय। Bueno, entonces estamos leyendo el Bhagavad Gita. He seleccionado un verso del capítulo 7, el verso 3. Para que tenga su teléfono, por favor. Bhagavad Gita 7:3. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. 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 Manusya Satsvesu. Manusya Satsvesu. Kaschit Jatati Sikhaye. Kaschit Jatati Sikhaye. Jagatam Mahisikhana. Jagatam Mahisikhana. Kashtimam Vajitataha. Kashtimam Vajitataha. Manusyanam Sahasreshu. Manusyanam Sahasreshu. Kaschit Jatati Sikhaye. Kaschit Jatati Sikhaye. Jagatam Mahisikhana. Jagatam Mahisikhana. Kashtimam Vajitataha. Kashtimam Vajitataha. Manusyanam Sahasreshu. Manusyanam Sahasreshu. Kaschit Jatati Sikhaye. Kaschit Jatati Sikhaye. Jagatam Mahisikhana. Jagatam Mahisikhana. Kashtimam Vajitataha. Kashtimam Vajitataha. Manusyanam Sahasresu. Kaschit Jatati Sidaye. Yatataamapi Sidanam. Kaschimam Veti Tattvataha. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः मानस
de los hombres, Sahasreshu, de muchos miles, Kaschit, alguien, Yadadi, se esfuerza, Sidhaye, por la perfección, Yadata, de aquellos que se esfuerzan, Api, en verdad, Sidhanam, de aquellos que han logrado la perfección, Kaschit, alguien, Mam, Ami, Veti, conoce, Tatvata, de hecho, traducción del verso. De muchos miles de hombres, por de que uno se esfuerza por la perfección, y de aquellos que han logrado la perfección, difícilmente uno reconoce en verdad. Significado por Shakanta. Existen varias categorías de hombres, y de muchos miles de ellos, pero que uno esté lo suficientemente interesado en la comprensión trascendental como para tratar de saber qué es el ser, qué es el cuerpo y qué es la verdad absoluta. Por lo general, la humanidad simplemente está limitada a las comprensiones individuales, es decir, a comer, dormir, defenderse y aparearse. Y casi nadie está interesado en el conocimiento trascendental. Los primeros 6 capítulos del Gita son para aquellos que están interesados en el conocimiento trascendental, en entender el ser, el supraser, el proceso de comprensión por medio del Jnana Yoga, y el proceso de discriminar entre el ser y la materia. Sin embargo, a Krishna únicamente lo pueden conocer las personas que están conscientes de Krishna. Los demás trascendentalistas puede que lleguen a la comprensión del Brahman impersonal, pues ello es más fácil que entender a Krishna. Krishna es la persona suprema, pero al mismo tiempo está más allá del conocimiento del Brahman y Paramatma. Los yogis y jnanis se confunden en sus intentos de entender a Krishna. Si bien el más grande de los impersonalistas, Sripad Shankaracharya, ha admitido en su comentario Gita que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Sus seguidores no aceptan a Krishna como tal, ya que es muy difícil conocer a Krishna, aun a pesar de que se posea la comprensión trascendental del Brahman impersonal. Krishna es la suprema personalidad de Dios, la causa de todas las causas, el primordial Señor Govinda, Ishvara Paramakrishna Satchidananda Vigraha, Anadi Adi Govinda Sarva Karanakaranam. A los no devotos les resulta muy difícil conocerlo, aunque los no devotos declaran que el sendero del Bhakti por el servicio devocional es muy sencillo, no lo pueden practicar. Si el sendero del Bhakti es muy sencillo, ¿cómo lo proclaman la clase de hombres no devotos? Entonces, ¿por qué ellos emprenden el sendero difícil? En realidad, el sendero del Bhakti no es sencillo. Puede que el supuesto sendero del Bhakti que practican ciertas personas desautorizadas y
y carentes de conocimiento acerca del Bhakti sea fácil. Pero cuando el Bhakti se practica de hecho, conforme a las reglas y regulaciones, los filósofos y eruditos especuladores abandonan el sendero. Srila Rupa Goswami escribe en su Bhakti Rasamrita Sindhu 1.201 Sukti Svikti Puranari Pancharata Vilingvina Ayanti Hari Bhakti Patayana Kalpate. El servicio devocional del Señor que hace caso omiso las escrituras védicas autorizadas, tales como los Upanishads, Puranas y la Pancharata, es simplemente una regulación innecesaria en la sociedad. No es posible que el impersonalista que posee la comprensión del Brahman y que el yogi con la comprensión del Paramatma entienda a Krishna, la suprema persona de Dios, como hijo de Mari Yashoda o como amiga de Arjuna. Hasta los grandes semidioses a veces se confunden en relación con Krishna. Mudyantiya Sudeha, Mantu Veda Kashtana. Nadie me conoce tal como soy, dice el Señor. Y si uno sí lo conoce, entonces Samahatma Suduravaha. Un alma semejante es muy difícil de encontrar. Por consiguiente, a menos que uno se preste, le preste el servicio de devoción al Señor, no puede conocer a Krishna tal como Él es Tatvata. Aunque uno sea un gran erudito o filósofo, solo los devotos puros pueden conocer algo de las inconcebibles cualidades trascendentales que hay en Krishna. El hecho de ser la causa de todas las causas, de su omnipotencia y opulencia, de su riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación. Porque Krishna es muy benévolo con sus devotos. Él es la última palabra en lo que se refiere a la comprensión del Brahman. Y solo los devotos pueden llegar a comprenderlo tal como Él es. Por eso se dice, Atasi Krishna Nadi Navavat Krayamindriyai Sevanmukhe Hijimaru Swayamei Vascularidaha. Mediante los torpes sentidos materiales, nadie puede entender a Krishna tal como Él es. Pero Él se les revela a los devotos por estar complacido con ellos, en virtud del trascendental servicio amoroso que se prestan a Él. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.203. Bueno, vamos a repetir el verso. Manusyanam sahasreshu kachityadadi sudhare yatatam apisikhanam kastrimam vetti tatvataha. De muchas veces porque uno se esfuerza por la perfección. De aquellos que han logrado la perfección, difícilmente uno lo conoce en verdad. Tal como es. El título de Bhagavad Gita, no solo Bhagavad Gita, sino que Bhagavad Gita, tal como es. Una gran diferencia. Ayer estuvimos hablando un poco de esto, que cuando Pablo vino a Estados Unidos en el comienzo, Pablo comentaba que se creyó que había como 700 copias o traducciones del Bhagavad Gita en Estados Unidos. Y al estudiar, mirar las diferentes ediciones, Pablo decía que estas Bhagavad Gitas no eran Bhagavad Gita tal como es, sino que eran los comentarios, que los comentarios, mismo las traducciones, no eran, como Pablo se dice, autorizadas. En realidad, la conciencia de Krishna se basaba en autoridad. Hoy en día todo el mundo quiere ser autoridad, quiere estar en el cielo, quiere formar con el cielo, con importancia en el cielo. Pero en la vida espiritual, especialmente como Krishna mismo, Bhagavad Gita explica, lo que nosotros debemos asumir una posición juvenil. Triana, Pisunichina, Kariyo, Sahisho, Amanida Maladena, que
¿no? Como si, bueno, ver como el pasto en la calle, no sé. Todo el mundo le pasa encima el pasto, y el pasto siempre se levanta de nuevo sin molestar. ¿No? Y después más tolerante que un árbol. Va a decir un árbol, eso simbólico, no sé si. Símbolo. ¿No? Sí, símbolo. Símbolos, ¿no? De la soberanía. Están puestos en un lugar, no se pueden correr para el peligro. Acá hay en el país del norte, ¿no? Hay mucho frío ahora en el momento. Y los árboles se quedan ahí tolerando el frío, ¿no? Extrayendo su conciencia para adentro, porque están fríos, tienen todas las hojas. Y cada tanto viene alguien, saca el verano, inclusive con el serrucho le sacan la rama para que cosechan, no decía frutas, salen cosechas de frutas y todo eso. Y por fin acá viene alguien con el serrucho grande y lo saca con todo, saca todo el tronco y solo las raíces quedan en el piso. Entonces Baba decía, no, el árbol es como el símbolo de tolerancia. Y Chaitanya Mahaprabhu decía que si ya uno tiene que aprender cómo ser más tolerante con el árbol. Y dispuesto a dar respeto a todos los demás sin esperar respeto para el Señor. ¿No? Es difícil asumir una condición así. ¿No? Entonces, termina diciendo que cuando uno asuma esa condición, uno puede cantar a Krishna muy bien. ¿No? Esa es la actitud que debemos aceptar para lograr éxito en el canto de los santos nombres del Señor. ¿No? Bueno, entonces, un verso, ¿no? Nos explica que en base de esto, porque no es en realidad fácil, ¿no? Asumir una posición así, ¿no? Raras veces encuentran los votos, ¿no? Porque, bueno, empiezan a estar en el Cali, en la vida de Cali, fuera de las líneas y lo que siguen. Es muy difícil encontrar los votos. Había épocas en donde había más de votos. Por ejemplo, en Santi Yuga, ¿no? La mayoría de la gente era, dedicaba sus vidas con mucho respeto, ¿no? A la vida espiritual, en búsqueda. Ahora dice acá, las personas que no están en esa cosa, no están en esa condición, ¿no? En realidad solo se preocupan por necesidades del cuerpo, como comer, dormir, aparearse y defenderse. Y por eso les describen como animales de dos patas. Tomamos animales en cuatro manos, pero los seres humanos que no están interesados en estas cosas, en la autorrealización o reestablecer su relación interna con Dios, solo están dedicados a las necesidades del cuerpo. Por eso nos da mucha importancia a la clarificación de sentidos, al desarrollo económico. En realidad se dice que la sociedad civilizada, como existía antes, la sociedad griega, decía en 4 puntos: Dharma, Artha, Karma, Moksha. Dharma, ¿no? O sea, religión, para cultivar su carácter, desarrollar cualquier cualidad. Entonces, con disciplina, y todas esas cosas, ser honesto. Bueno, entonces, después el próximo punto fue el desarrollo económico, ¿no? Desarrollo económico. Y naturalmente, cuando la gente es piedosa, Dios te ayuda. Cada una de las cosas, atención especial. No tiene que preocuparse tanto con las cosas básicas, ¿sí? O por dinero. Cuando uno es piedoso, ella ayuda. Ella protege esas cosas. Y bueno, y después, el resultado, la idea del desarrollo económico es la clarificación del sentido, satisfacer los sentidos del cuerpo. ¿Sí? Y en última instancia, ¿no? Lograr la liberación. O sea, cuando la gente también bien educada, ya conoce bien las consecuencias de sus actividades, la ley del karma, la ley de la causa y el efecto. Todo
que llevamos a cabo en el mundo material traen reacciones buenas, malas o grises. Y hoy en día, como la gente no tiene esa educación, están ocupados en vikarma se refiere a actividad pecaminosa. En realidad la vida está la forma humana está diseñada, ¿no?, para esa cultura espiritual. Ayer leemos el verso Bahulamcha, que ahora van a tratar va a subir basado que dice nosotros. Después de muchos nacimientos y cosas, si uno logra obtener la idea del conocimiento, se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas para todo lo que existe. Un alma sigue grande, se encuentra muy grande. Samahatma se duerme muy grande. Mahatma. Mahatma no es un título que se da por ellos, en libros, sino que Mahatma, gran alma, se refiere a personas que han muerto devotos del Señor. Mahatma no es que aumenta el volumen para algo por aquí, sino que en realidad asumen una posición muy bien contra el Señor. Y de esa manera se vuelven grandes. Esa es la verdadera Mahatma, de grandes devotos. De lo que se habla acá. Así que no, la vida humana tiene un propósito. Después de muchos nacimientos, si uno logra obtener buena educación, buena formación, no se vuelve devoto del Señor. Se dice que dentro del corazón del alma se encuentra en la relación eterna, el amor hacia Dios de forma constante y magnífica. Entonces, bajo ciertas condiciones, cuando el corazón se va purificando y conseguir los principios religiosos estrictamente, ¿no?, el corazón, el amor puro por Krishna se va despertando en el corazón. Y de eso los dharmas, los yuga dharmas, ¿no?, son los procesos recomendados con respecto a las eras. Así como el Sakya Yuga, Astanga Yuga, un proceso muy largo, muy extenso. No como hoy en día, el yoga se conoce hoy en día como gimnasia, no sé más o menos. Pero en realidad el proceso yuga es un proceso muy desarrollado. Se requería del cultivo de cosas de buena conciencia, de carácter, aceptaban cosas y se permitían otras cosas. Eso es como la base. Y en base de esto, los yogis, los que practicaban yoga, iban a los lugares sagrados, los Himalayas, los bosques, y vivían solos. No practicaban yoga sin gimnasia, rodeados por yogis invisibles. Eso no. Sino que el bhakti estaba completamente libre de ansiedad, porque te vas al bosque, vives solo, no tienes ningún ingreso, no están toda la comunidad que tenemos normalmente en nuestra casa. Naturalmente, personas comunes se ponen muy ansiosas, pero quedarse ahí. Aparte, las selvas también, animales silvestres, tigres, ¿no es cierto?, serpientes, un montón de ellas. Entonces el Krishna dice, me explica, ayuda, porque realmente yo, me dice, vaya a un lugar sagrado, hágate un asiento, un poco elevado, cúbrela con la piel de venado o tigre, cubre la piel del animal con una tela de ángel, y todo, hay muchas reglas sobre la regulación. Y después tenés que aprender a concentrarte apropiadamente. ¿Sí?
Y después tenés que cerrar los ojos entre medio, entre medio, y mirar a la punta de la nariz. ¿Okay? Pablo decía, cuando se cierran los ojos completamente hay una tendencia de dormirse. Y cuando se dejan los ojos abiertos hay mucha distracción. Entonces los yogis, ¿no?, practicaban esa forma de práctica por miles de años. Miles de años. No solo una hora, 2 horas, fin de semana, por ejemplo. ¿Sí? Y de esta manera, después de miles de años, lograron quitar la forma del Señor que nos conoce. Krishna se encuentra en el corazón de todas las entidades celestes como testigo y sancionador. Somos dos en el pecho del corazón. Nosotros mismos y el Señor en la forma de Paramatma. Y Paramatma significa superar. ¿Cómo se llama? Superar. Y Él se encuentra ahí, así como observándonos. Hago un ejemplo muy lindo, decía, como los 2 pajaritos en el árbol. Uno está saltando de una rama a la otra, disfrutando los frutos del árbol. Y el otro está en el centro del árbol, observando solo su amigo. Observándolo, esperando que le dé atención. Pero el otro está muy ocupado con los frutos del árbol, y se pone mucha atención. Así que esto, ¿no?, es la presencia del Señor en el corazón, que nos acompaña. Hay un verso muy lindo en el Bhagavad Gita que dice: Bhaktaram yatarasan sarvaruka maheshwaram suram sarvarukaram kyakramam shantam. ¿Cómo lograr la paz? Recuerdo cuando yo me volví devoto, la primera vez que vi devotos, estaba todavía un recital. Y en la entrada, a ambos lados había devotos. Bueno, los primeros grupos que vinieron a Europa, Shiva, Krishna. Y estaban, la primera expresión que había dicho en Alemania en esa época era la fórmula de la paz. Entonces estaban viniendo la fórmula de la paz así como unos fénix, no existía algo todavía. Y me lo llevé, me llevo la fórmula de la paz. Entonces la fórmula de la paz, incluso hay más comentarios con respecto a eso. Harvard publicó esa fórmula de la paz en Estados Unidos, con nadie ha venido a Estados Unidos. Porque Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam. Y muchos jóvenes estaban protestando en las calles contra la guerra, no solo los jóvenes. Bueno, entonces, ¿no?, Harvard presentó la verdadera fórmula de la paz. No basta en hacer una manifestación y después ir al restaurante a comerse la carne, ¿no es cierto? Esta es la causa de los problemas de carne, ¿no es cierto?, que suceden en esta tierra, con las actividades pecaminosas. Entonces Pablo publicó ese artículo. Bueno, entonces, ¿no?, yo leí la fórmula de paz, basado en el verso que los laicos citaron. Bueno, entonces Krishna lo dice ahí, y dará la fórmula de la paz perfecta, mencionando 3 puntos. Bhaktaram yatarasan. Se debe entender que el Señor debe ser el beneficiario de todas estas actividades, el disfrutador supremo. Nosotros somos los sirvientes y al satisfacer al Señor, a la madre quedamos satisfechos también. Así como acaba de dar el ejemplo, cuando se riega la raíz del árbol, a la madre de todas las partes del árbol se benefician. No basta en tirar agua encima de cada hoja de cámara linda, se va a secar todo el árbol. Sino que la manera como produce el árbol es echando agua de la raíz. Entonces debemos entender, Bhaktaram yatarasan. Yakya se refiere a sacrificios y tapase se refiere a austeridad de esta acción. En realidad siempre estamos de una forma u otra llevando a cabo austeridad, ir al trabajo, trabajar no sé cuántas horas, es una austeridad, ¿no es cierto? ¿Por qué hacemos eso? Para, ¿cómo se llama la moneda?
Peso. Peso, para tener, ¿no? Pesos. Así que esto, ¿no? Esta base, ¿no? Y ya que sacrificios, ¿no? Anteriormente, la gente era más civilizada, se llevaban a cabo sacrificios, ¿no? Para purificar el ambiente, para purificar nuestra existencia, todo eso. Y también para obtener las necesidades, ¿no? Se dice cuando los seguidores están satisfechos con los sacrificios, ¿no? Obtenemos todo en abundancia, ¿cómo se dice? En abundancia, ¿sí? Eso hoy en día no se sabe, no se conoce por estas regiones del mundo. Bueno, entonces, Bhaktaran llega a ser santo, ¿no? Debemos asistir al Señor, satisfacer al Señor. Bhaktaran Salvador Kamaheshwara, que todo en realidad le pertenece a Krishna. Él es que ha creado todo, nos ha dado todo, mismo nuestro cuerpo. No siempre no hemos creado el cuerpo, ni un científico puede crear cuerpos humanos, ni una otra forma en el laboratorio. Hablan grande, ¿no es cierto? Sí, la vida viene en la materia, y se puede crear seres humanos, bueno, seres vivos, conscientes. Pero es todo un chantaje, ¿cómo se dice? ¿No? En Argentina dice chantaje. No tiene ninguna sustancia sobre todo. En realidad todo le pertenece a Krishna. Él es el creador y es el dueño. Hasta nuestro cuerpo también lo creó el Señor. Y nosotros vamos a aprender cómo servir al Señor. Acá estamos recitando un verso de Prabhupada Samhita. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vita Anaya Vigovinda Sarvaka. Ishvara Parama Krishna. El Ishvara Parama, Ishvara significa controlador. Y Parama significa el controlador supremo. Después Ishvara Parama Krishna. Es Krishna. Bueno, entonces ahora se recita versos. De esa manera podemos ver como la erudición de Sri Prabhupada. Cada cosa que dice lo respalda con Shastra. Y Pablo decía que en tiempos antiguos, cuando alguien hacía declaraciones, naturalmente las personas preguntan de dónde sacaste esto. ¿No? Y si puedes respaldarlo con Shastra, fue aceptado. Si no lo podía respetar con Shastra, no fue tomado en serio. ¿Por qué la reforma de la paz? Por cada día que nos salva Luka Mahaishvara. Bueno, salva Luka Ishvara es eso. Surinam salva Dehinam. Surinam salva Dehinam. Surinam es amigo. Surinam salva Dehinam. Salva es todo. Salva Dehinam. Amigo bien, Krishna es el amigo bien queriente de todas las actividades. Siempre está preocupado por nuestro bien. Está buscando siempre una oportunidad para hacernos el bien. Como nos hemos puesto tan rebeldes y inflados, ¿no es cierto? No queremos saber nada, queremos ser controladores mismos, el centro de todos nosotros mismos. Entonces Krishna dice, si nos hace, entendemos esto, que el Señor es el disfrutador supremo, es el propietario de todo. Y el amigo bien queriente de todas las entidades vivientes, ¿no? Logremos la paz, la verdadera paz. Es muy importante. ¿No? Hoy en día, especialmente en el Kali Yuga, ahora que estamos viendo en la era de Kali, la era de la guerrilla, de la hipocresía, hay tantos conflictos y cada vez más guerras y guerrillas. Hoy en día ya hay tantas guerras al mismo tiempo, ¿no? Y eso es solo el comienzo. Eso es solo el comienzo de la época. Solo han pasado 5.000 años en la época. Y esa era de Kali dura 435.000 años. ¿No? Y las cosas se van empeorando. Cada vez más y más. Pero hay una esperanza en esa época. Es la aparición de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu apareció hace 500 años. Para traernos el proceso yuga, para contrarrestar esa influencia de Maya, de religión. ¿Sí?
por el proceso de cantar los santos nombres. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Proceso muy simple. No hay que renunciar, no hay que decir, no hay que pagar nada. El otro día, por el último año, di lanciare cose a lei, a viaggio, La conferencia. ¿Ah? La conferencia. Y en un momento llegué a decir que y nuestro maestro espiritual nunca nos pidió dinero, nunca nos cobró nada. Normalmente cuando viene la India y le enseña yoga, porque yo lo acepto, y si queremos algo más sutil, no acepto. Nunca nos cobró nada. Se estaba siempre interesado en darnos bendiciones, beneficiando. Nos enseñó para que en esa época había un cartel, creo que lo mencioné ayer, cuando Pablo había llegado a Nueva York, atrajo muchos jóvenes. Entonces en un momento pusieron un póster, un cartel. Un afiche. Un afiche, sí. Chant Hare Krishna, stay high forever. Siempre quiere de arriba. Normalmente cuando los defectos, las drogas, terminan muy baja. Entonces la propaganda se llama Stay High Forever. Era el ambiente hippie en esa época, no sé. Están buscando paz y cosas así. Entonces Pablo presentó la fórmula de paz, la fórmula para volverse feliz. Inclusive había una cosa que decía, cante Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, y sea feliz. La fórmula de volverse feliz. Bueno, entonces, esos diferentes procesos recomendados en otras épocas son muy difíciles. Pero el canto de los santos nombres, siempre escuchando los santos nombres, pronunciándolos bien también, y escuchando los santos nombres, uno se va cada vez beneficiando en forma inconcebible. Como si quiere verse después de muchos nacimientos. Cuando uno quiere ver el conocimiento, se entiende sabiendo que Dios es la causa de todo lo que existe. Un alma se encuentra muy larga. Entonces esto es el verdadero propósito, como decía la fórmula. Que hemos pasado por tantas formas. De 8.400.000 diferentes especies. Las plantas, los insectos, los animales, los acuáticos. Y entre todas esas formas, las formas humanas en realidad son muy pocas. Son solo 400.000 formas humanas. Y Pablo a veces decía que entre esas formas, pocas son civilizadas. Y cuando Pablo hablaba de civilización, se refería a la autorrealización. Ahora tenemos que empezar a hacer preguntas, hacer el Brahman, hacer lo que es espiritual, porque no sabemos de qué quiere. Entonces Pablo, cuando Pablo en Occidente, por primera vez trajo ese conocimiento, tradujo al inglés, primero al inglés. Bhaktisiddhanta Saraswati, maestro espiritual de la Prabhupada, le había dado la orden de ir a Occidente y predicar la visión de Chaitanya Mahaprabhu en la lengua inglesa. Creo que lo mencioné ayer, que en esa época el reino inglés era el país más poderoso del mundo. Tenía colonias en todas partes. Igual a India tenía colonias inglesas. Y de esta manera la lengua inglesa también se vuelve como la lengua internacional. ¿Es así? Acá en esos países todo lo habla español. Brasil habla un portugués más o menos un dialecto español. Pero tan pronto que se van de esos países, hay que saber cómo hablar inglés. Nosotros vamos a inglés, no hablamos hindi, la lengua
empezó, ya cuando estuvo en India, en los últimos años, Pablo empezó a traducir los libros de Bhagavad Gita y el Srila Prabhupada, ¿no? También nos dio el Bhakti Rasamrita Sindhu, nos dio una cosa, el 10º canto, Prabhupada nos dio, ¿no? Así como la forma del libro Krishna, porque Pablo estaba seguro que se iba a terminar el Pablo, por eso nos dio como un resumen del 10º canto. Y también esa enseñanza Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Lo publicó en Estados Unidos cuando vino, porque no estaba seguro si nos iba a llegar todo Chaitanya Chaitanya. También es una obra tremenda. Bueno, entonces Pablo dio sus libros y de ahí empezaba a traducir a diferentes lenguas del mundo, ¿no? Como español, ¿no? Francés, alemán, y todas esas lenguas. Por ahí vienen muchas traducciones, muchas lenguas que tienen los libros de Pablo. Y hay que aprovecharse de esa oportunidad. Es algo que no se enseña en ningún colegio, en ninguna escuela. En ninguna parte le enseña que no es el cuerpo, sino que hay una espiritual. Aunque lo más importante del saber, más importante de entender, que no somos ese cuerpo, sino que somos almas espirituales. Es el alma espiritual, la fuente de la conciencia del cuerpo, ¿no? La energía viva, ¿no? Y en el Bhagavad Gita, cuando Krishna comienza en su libro Arjuna, ¿no? Él menciona, bueno, primera instrucción que le da, y no vas a inventarme, Trata de cantar. no, bueno, lo leo. Así como el alma corporificada pasa continuamente de la niñez a la juventud, luego la vejez, en forma similar, cuando llega la muerte, el alma pasa a su cuerpo. El alma sensata no se confunde totalmente. Esa es la base de la ciencia espiritual. Que nosotros entendemos que no somos este cuerpo. Cuando uno escucha las grabaciones de la clase de Srila Prabhupada, ¿no? En todas las clases, casi todas las clases, y varias veces inclusive, Prabhupada siempre enfatiza ese punto, que nosotros no somos el cuerpo, sino que somos almas espirituales. El cuerpo es temporal y el alma es eterna. Y de esa manera estamos cambiando el cuerpo, ¿no? Los cuerpos. En la niñez, en la juventud, luego la vejez. ¿No? En realidad no solo estamos creciendo, sino que en realidad estamos cambiando cuerpos. Cada 7 años más o menos tenemos prácticamente un cuerpo nuevo. Cuando ya llegamos a 70 más o menos ya tiene a cambiar 10 veces su cuerpo. ¿Cuántos años tiene usted? Sí. 66. Ah, casi. Hermoso, me siento feliz de haber empezado a los 29 años en la conciencia de Cristo. Ya, eso es lo más importante de entender, que no somos el cuerpo, somos almas espirituales. Y para revivir, ¿no? esa conciencia, esa conciencia de alma, conciencia espiritual, o como Pablo dio el término, la conciencia de Cristo. Entonces esto es la meta, que nos volvemos cada vez más conscientes de Cristo. Y no solo conscientes de Krishna, sino que también reviviendo nuestra relación con Krishna como sirvientes eternos. Somos los eternos sirvientes eternos. Así como somos activos en el plano material, en relación con nuestro cuerpo, también llevamos a cabo actividades en el plano material. Somos almas, no somos energía impersonal que se va fundiendo después de la liberación, no con el Brahman, con la eficiencia del Señor, sino que somos almas dinámicas, somos activos. Y así como estamos activos en el plano material, también somos activos en el plano transcendental. Así que esto es en realidad lo que debo lograr. Por eso nos invitamos a todos, ¿no? A hacer algo, a aprender los devotos, cómo llevar a cabo servicio devocional, cómo ajustar nuestras actividades de tal forma que en última instancia Krishna se beneficie. Y él, por base de esto, logremos purificarnos y recuperar nuestra
posición constitucional. A cada una de las actividades crea muchos problemas. Las reacciones son problemáticas. Como estamos ignorantes, no sabemos cómo manejarnos en armonía con las leyes de Dios. Y por eso, así como en el plano material, cuando alguien actúa así y crea problemas para sí mismo y los demás, lo llevan preso, lo ponen en la cárcel, ¿no? Para prevenir que crea conflictos o problemas, estudios innecesarios. Lo llevan a la cárcel. En forma similar, los Shastra dicen que este mundo material es una cárcel. Y justo, no sé si estaba diciendo ayer, creo que lo dije también, había escuchado la clase de Tao, que decía, en realidad es el Señor que nos mantiene. Mismo, por ejemplo, en la cárcel. Cuando uno va a la cárcel, no tiene que ocuparse por el alquiler, no tiene que ocuparse por la comida y todas esas cosas. Cuando está enfermo, hay un médico que cuida a los prisioneros. En forma similar también existe una armonía, una orden acá en el mundo material. Y si sabemos cómo acomodarnos, armonizarnos con esa orden divina, también podemos llevar una vida mucho más tranquila, mucho más tranquila. Eso. Así como el Padre, por ejemplo, Dios es, mismo en el cristianismo también se habla del Padre, ¿no es cierto? Dios es el Padre y todo eso. Y el Padre, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Como hay los espirituales, con los siguientes dichos, somos hijos del Padre más rico. Y naturalmente, cuando uno tiene un Padre rico, no tiene problemas económicos. Hay muchos menos problemas. Lo que hace funcionan las cualidades de Krishna significado. Acaba de explicar lo que es Bhagavan. Son 6 opulencias que tiene Krishna. La riqueza, el poder, el conocimiento, la desapego, se pronuncia. ¿Qué más? Belleza. Fama, fuerza, fortuna, belleza, renunciación. Algunos tienen belleza y fama. Conocimiento. Bueno, de todas formas, son 6 opulencias que tiene. Por ejemplo, Bhagavan, ¿no? El Bhagavad Gita, el Bhagavan. Bhaga se ve de opulencia. Van significa el dueño, poseedor del poder. Entonces, no tener un padre rico no hay problema. En forma similar, una vez que aceptamos Krishna como nuestro padre, ¿no? Hay mucho menos preocupación por todas las necesidades. Hay más aquí, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero dice ahí lo que dice, pero si uno se emplea en mí, no llega solo completamente al servicio devocional. Yo le llevo todo lo que necesito y cuida todo lo que tiene. Y ayer conté la historia de Arjuna Chaya, ¿recuerdan? Arjuna Chaya estaba pensando que no, Krishna tiene tantos sirvientes, ¿por qué tiene que venir personalmente para traerle a sus devotos lo que necesita? Y empezó a preguntar. Y después se dio cuenta porque ella misma apareció para traer, para comprobar esa declaración. Muy bien, y le llevó, ¿no? A Arjuna Chaya, todo visitar, todo nada. Así que Krishna en realidad la condición es ayudarnos, pero tenemos que entregarnos, tenemos que rendirnos, tenemos que hacer lo que Él quiere que hacemos. En realidad esa es toda la orden que nos dio Krishna, todas las leyes, reglas, regulaciones, nos ayudan a establecernos en esa condición, como internos. Así que el proceso, ¿no? Es, como Pablo decía, es una ciencia.
proceso está ahí. Pablo, cuando Hiranyakashipu le preguntó a Prahlad qué había aprendido en el colegio. O sea que había puesto a los profesores para enseñarle todo lo que necesitaba para gobernar, porque era un príncipe. Le enseñó a hacer diplomacia, que hay enemigos y enemigos y todo eso, no sé. Entonces, Prahlad no estaba interesado en esas cosas. Y no había ningún tú. Está solo preocupado por su servicio devocional, por la satisfacción del Señor. Entonces, en un momento, Hiranyakashipu le preguntó, bueno, lo sentó en el caso y bueno, entonces, y me acarició y dijo, oye, hijito, ¿qué aprendiste? ¿Qué es lo más importante que aprendiste en el colegio? Entonces, palabras que eran los 9 procesos de servicio devocional, comenzando con Shravanam, escuchar, como están haciendo ustedes, escuchando. Y Kirtan, esto es lo que estoy diciendo yo, yo estoy repitiendo lo que he escuchado y ustedes están escuchando. Shravanam, Kirtan, Vishnu. El verso que aquí dice no escuchar cualquier cosa y hablar de cualquier cosa, sino que Shravanam, Kirtan, Vishnu, que está relacionado con Vishnu. Vishnu es su nombre, Vishnu. Shravanam, Kirtan, Vishnu, Smaranam. Recordar. Anteriormente, Pablo decía en tiempos anteriores, la gente tiene cosas, cerebro tan desarrollado, escuchaba una sola vez en una sola vez. Y no hacía falta libros como tenemos aquí. Pero como comenzó la era de Cali, Shanyasa, en la nación del Señor, agarró los Vedas, los 4 Vedas, no el Veda, los Vedas. Y la cosa dividió en 4 y después compiló el Bhagavatam, de Alta Sutra, todas las escrituras, para tenerlo, para, pues, no sé cómo se tenerlo accesible en este momento. Porque en esta era tenemos ese problema que nos olvidamos de memoria cada vez peor. Y mismo la vida se ve, cuando crecemos, también la memoria se va acortando. Bueno, eso. Entonces, el conocimiento médico tal, y Pablo, por eso Pablo le da tanta importancia a esos libros, como Pablo, Bhagavad Gita y otros libros. Así que esto, Shravanam, Kirtan, Vishnu, Smaranam, Para Seva, para significa pies. Seva no significa prestar servicio a los pies del Señor. Asumir, otra palabra, asumir la posición muy humilde. Rendirse a los pies de alguien significa voluntad, estar libre de cosas de orgullo falso. Shravanam, Kirtan, para Simanam, Archanam, es lo que estamos haciendo acá. Estamos adorando a Krishna de forma voluntaria y también Seva directamente ahí. Es un proceso, bueno, en realidad ese proceso fue el proceso principal en la era de Bhagavad. Y Pablo nos trajo ese proceso. Desde el comienzo Pablo empezó a instalar legales en nuestro templo. Recuerdo cuando Pablo vino a nuestro templo, el primer templo en Rovira, Pablo nos visitó, en 1969. Pablo vino, la primera vez que vino a Hamburgo, norte de Alemania. Entonces Pablo viajaba con unas pequeñas deidades de Radha Krishna. Y sucedía que los acompañados adoraban esas deidades personales. Entonces Pablo quería que nosotros también tengamos deidades.
En ese momento los devotos se han vuelto muy famosos en Inglaterra. Porque los Beatles, George Harrison especialmente, tuvo mucho interés en los enseñanzas de entonces, de esa manera los devotos se vuelven muy famosos, como asociados a los Beatles. Entonces Pablo fue, y como los devotos no tenían templo en ese momento, le pidieron a John Lennon si Pablo podía quedarse en su casa. En ese momento John Lennon había comprado una gran mansión con parque y todo eso. Entonces Pablo fue a su lugar, se quedó ahí con los devotos. Y en un momento llegó un hindú, un caballero hindú, y le regaló unas deidades a Radha Krishna, así grande. Entonces Pablo le enseñó Yamuna, una de las primeras devotas en Londres, a cómo pintar esas deidades. Entonces envió los devotos a Alemania para que instalen Ramakrishna Maharaj y Yamuna, y bueno, otras devotas también, Mukunda, fueron a Hamburgo también, y instalaron las deidades. Vamos a ver el comienzo. No estaba todavía acostumbrado a ver deidades, tomar darshan de deidades en la casa. Es muy importante. Muy importante porque, como lo menciona acá, comienza diciendo el significado. Pero lo común, las personas que se fijan en esa vida espiritual, yoga y todas esas cosas, tienen conceptos impersonales en la verdad. Pero no. Entonces, pero al hablar de las deidades, nosotros estamos asumiendo que Dios tiene una forma, tiene cualidades, tiene actividades. Y esa adoración a las deidades ayuda en eso. Entonces, Shravana, Kirtana, Parasena, Archana, Vandana. Vandana es ofrecer oraciones al Señor. Y Pablo nos decía que si tenemos problemas en formular nuestras propias oraciones, porque bueno, somos más o menos neófitos, no tenemos tantas realizaciones profundas todavía, debemos acostumbrarnos a recitar o repetir las oraciones de grandes santos. Por ejemplo, Arti, la canción de Arti en la noche, Samsara, que hacemos en la mañana, Mangala Arti, todas esas oraciones son de grandes almas como Rafael Thakur y otras grandes personas. Entonces, ofrecer oraciones es otro proceso. Shravana, Kirtana, Parasena, Archana, Vandana, gracia, servir. Y si no tenemos nada para hacer, pero le pedimos a los devotos, Baruch, ¿puedo ayudar a eso? O pedirle al presidente, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? Y si te dice, bueno, vaya al baño y limpia el inodoro y no sé qué más ahí, esto es la producción que asumimos. Limpiar las bolas, limpiar los pisos, o reparar algo, o pintar las paredes, es nada. Cada quien de su para hacer una cosa. Sakyam, Atma y Vedana. Pablo dice que esos 9 procesos, los primeros 7 son parte del sadhana. Mientras que los últimos 2, Sakyam, tener una amistad con Cristo, con Dios, ya es un nivel elevado. Sakyam, Atma y Vedana, enseñarse con Cristo. Y a todo eso, Pablo explicaba que cada uno de esos procesos también tiene su personalidad. Value. El último value, completa entrega al Señor. Se cuenta del Srila Bhagavatam, que en un momento aparece Krishna como enano, como enanito grande. Aparece en la corte de un rey muy poderoso, un rey védico hace tiempo pasado, Bali. Entonces Bali, cuando el Brahmana entró en el palacio, el rey entendía,
entonces el enanito dijo, bueno, yo quiero solo 3 pasos de quiero. Entonces su padre le permitió hacer sus pasos. Pero cuando hizo el primer paso, el paso le da la mitad del universo. Extendió la palma hasta el ¿sí? Después el segundo paso, la otra parte del universo. Y después volvió el enanito y dijo, bueno, solo encuentro puedo solo hacer 2 pasos. Y el tercero, entonces el padre dijo, bueno, te entrego completamente, digo, haga tu paso en mi cabeza. La completa entrega. Sí. Y Krishna, de forma Vamana, estaba tan complacido con Bali que asumió una posición de serviente, de guarda puerta. Portero. Bueno, no quiero extenderlo necesariamente. Quizás hay una pregunta o un comentario. Sí. Gracias por su visita, Maharaj. Ella es una pregunta que hace mucho tiempo, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Siempre en Facebook aparecen muchos grupos de Vaishnava, de España. Encontré una persona que dijo que una muchacha que dijo que su maestro espiritual, que su maestro espiritual era Srila Prabhupada. Entonces le escribí, me interesé porque siempre uno está ansioso por escuchar los pasatiempos de Srila Prabhupada. Entonces yo le dije, pero no tenía nombre espiritual. Entonces le pregunté si ella tenía, ella no tenía nombre espiritual. Entonces le pregunté cómo que era discípula de Srila Prabhupada. Sí, yo lo elegí como mi maestro, dijo ella. Y en mi edad, capaz que era muy pequeña, cuando tendría 10 años, papá, que cuando Prabhupada dejó el cuerpo, no sé. Pero después se ve que encontró clases o devotos, entonces lo eligió igual así. Y ella me contó que había estado por más de 20 años meditando en Krishna por día 18 horas. Entonces dice que estuvo muchos años y en un momento, en un sueño, Krishna se le apareció con la forma de color negro azulado. Entonces ella me dijo que esa forma era la forma original. Yo inclusive le pregunté a algunos devotos, pero quisiera escuchar de usted por qué hay deidades. Los devotos se hablaban de esto, Srila Prabhupada decía normalmente, sigue cantando Hare Krishna. Ahí se levanta la cabeza. Pero la forma original. Sí, Prabhupada decía, sigue cantando Hare Krishna. Cuando salís devocional. Bueno, gracias. Era esa la pregunta. O sea, en otras palabras, no le daba mucha importancia. Porque lo que está hablando es como un plano diferente al nuestro. Creo, es raro. Nosotros somos como dice, neófitos. Y por eso hace falta un maestro espiritual aquí. Porque no hace cualquier cosa, estoy intelectual, estoy entrado, no sé nada, estoy con Krishna. Es un proceso gradual, y como digamos en el proceso científico, uno va paso a paso. Uno lo va saltando prematuramente. Eso se conoce como sahaja, eso crea estudios para uno mismo y para los demás.
Primero hay que asumir una posición humilde ante un maestro grande, que nos guíe. ¿No? Con la práctica espiritual es que uno asume posiciones humildes. ¿No? Obrigado. Cuidará a su bicho na cabeça. Maria Maravilha aqui está Krishna dice, si quieres saber conocer la verdad, acércate a un maestro espiritual, haz preguntas en forma sumisa. Esa persona puede mostrarse la verdad porque mismo la ha visto. Y para cuidarnos de chanclas o engañadores, hay muchas descripciones detalladas acerca de las cualidades de los maestros espirituales. Porque cualquiera puede escuchan a mí y a mí, ¿no? No es tan fácil, no es tan barato. Es algo sublime. Y debemos aprender eso paso a paso. Terminar con todas las actividades pecaminosas, no comer carne, ser cómplice de la matanza de animales, no sexo ilícito fuera del matrimonio, no drogas o tipos embriagantes, no juegos, esos son los pilares de la vida material, de la vida pecaminosa. Y no hacerlo, estas son las actividades pecaminosas que nos contaminan, cubriendo. ¿Sí? Quisiera establecerlos el sacro Buda, en la buena bondad. ¿Sí? Así como cuando tratemos de encender el pasto verde, es prácticamente imposible. Cuando el pasto está seco, es paja, ¿no? Se enciende bien. En forma similar, mientras que uno se encuentra en tamo Buda, en la buena ignorancia, oscuridad, y la oscuridad de la pasión, no hay forma de emprender la vida espiritual. Por eso Pablo puso esas condiciones. Primero tenés que seguir esas regulaciones y cantar mínimo 16 rondas. Mínimo, no máximo. Y tener buena asociación, sadhusanga. Estar acompañado por personas que son serias en la vida espiritual. No cada tanto, ¿no? Por un ratito, no. Pero llega Pablo. Pablo no solo enseñaba, sino que por la filosofía, sino que enseñaba por su propio ejemplo. Estas son las cualidades más importantes del Buda. Dice, la primera cualidad es que cada persona debe tener profundas realizaciones, ¿no? De las shastras, ¿no? Y enseñar por su propio ejemplo. No no venga a la semana por aquí. ¿No? En el sistema médico de educación de niños, por lo menos más severo, ¿no? Porque los chicos que vienen en el Gurukula, el guru les enseñaba, y no solo les enseñaba la teoría, sino que les mostraba acharya. Ahora alguien les enseña con su propio ejemplo. Y eso fue lo más impresionante en su obra. Aún para Pablo en Occidente, que tenía, salió de la India con 69 años y llegó a Estados Unidos con 70. Normalmente cuando uno llega a esa edad, uno se retira, juega con los nietos, no sé qué, ¿no? Y habla un montón de pacharla con sus jueces de la misma edad. Y se retira. Pero Pablo vino a Occidente y prácticamente creó todo un movimiento en todas partes del mundo. Hay templos hoy en día. ¿Y cómo es?
enseñaba a gente de alto nivel, que pagaban bien. ¿Sí? Era costoso. Y porque Maharishi Yogi también cobra, todo el mundo cobra. Mientras que ahora atrajo principalmente jóvenes que están buscando con su profundo significado en la vida, algo más profundo. Y cuando Pablo vino, y no solo hablaba, sino que lo mostraba. Cuando Pablo vino a Estados Unidos, Pablo no tenía muebles, dormía en el piso, ¿no? Tenía un escritorio en forma de un bambú de metal como se tiene ahí. Escribía sus libros ahí. Cuando las personas venían a ver a Pablo, veía la ropa colgada atrás, que Pablo le daba su ropa, estaba colgando, secándose en el mismo cuarto. ¿No? Llevaba una vida simple y pensamiento elevado. No vida elevada y complicada, bueno, pasaba una calificación en el sentido y la opulencia material y sin mucho agradecimiento. Así que Pablo es nuestro fundador de Chama. Y yo también. ¿No? En el momento cuando Pablo vino, poco antes de Pablo vino, yo había ahorrado dinero para viajar a la India para buscar un guru. ¿No? Y de ese antes de salir a la India, acá Jesús vino. O sea, otras palabras, Krishna manda cuando uno está libre. No es una cuestión de viajar y todo, no. Es una cuestión de corazón. Actitud de corazón. Actitud. Sincera búsqueda. Especialmente cuando se trata de temas espirituales. Krishna se encuentra como Paramatma en el corazón y se da cuenta de todo. Está ahí como Parashvanama, ¿no? Testigo y ¿cómo se dice? Sancionado. Y sancionado. Y cuando ve, ¿no? como el verso ayer tenía Bahunam Jamanam, Janam Papavati, Vasudeva Sarvati, Sarvata Sudhi. Es pues en muchos nacimientos y muertes. Si uno quiere ver el conocimiento, se entrega a mí. Saber que yo soy la causa de todo lo que existe. Y la alma singular se encuentra muy como la causa. No hay mucho trabajo. Hay muchos que se aprovechan de la ignorancia de las personas en Occidente, que están buscando por algo más profundo. Las engañan con sus propias interpretaciones, con sus filosofías, con sus propios inventos. ¿No? Eso no es el proceso, sino que el proceso es que uno se encuentra con un maestro espiritual en su sección, Guru Parampara. Son sus secciones discipulares. Y hay 4 Vaishnavas temporales. ¿No? Y Pablo las conectó con una de estas, la Brahma Sutta. Brahma, Vaishnava, Brahma, Gaudiya, Vaishnava Sampradaya. Hay una Sri Sampradaya, otra Rura Sampradaya, ¿no? Y Kumar Sampradaya. El maestro espiritual, conectado con la asociación, es un medio transparente a la asociación disciplinar. Lo va conectando con Krishna, con la asociación disciplinar. No es conocimiento que uno inventa, alguna vez condicionada inventa. Nosotros tenemos 4 defectos. Tenemos los sentidos limitados. Los ojos son limitados. Cuando baja el sol y no hay luz, estamos en oscuridad, lo vemos. Aunque todas las cosas dentro lo vemos, porque todas son condicionadas. ¿Por qué usamos esto? Porque tenemos problemas con escuchar la propia lengua. Y en base de estas condiciones, las limitaciones que tenemos, cometemos muchos errores. Así, te va a repetir nuestras conclusiones continuas.
Y en base a esto, de los sentidos limitados, y nos confundimos, nos confundimos con los demás. Aceptamos cosas que en realidad no son reales. Estamos especulando, inventando filosofías, ciencia, así llamada ciencia, que tenemos que repetir todo el tiempo porque somos limitados. Y la última condición, el último defecto que tenemos, la tendencia a engañar. Aunque no sabemos, decimos, escuchan a mí. Aunque no sabemos realmente. Eso es engaño. Mientras que Pablo rechazó esas enseñanzas. Él estaba conectado con su sucesor discípulo. Había una cualidad principal de la espiritual, es que es discípulo ejemplar de su propia espiritual. Enseña como el Señor con su propio ejemplo. ¿Por qué Pablo viene al occidente? Porque su Guru Maharaj le dio la instrucción de ir al occidente y predicar el lengua de Dios. Por eso digo. Le preguntaron a Pablo una vez en Nueva York, me preguntaron si en el comienzo, cuando había empezado el movimiento de Nueva York, que no se había sentido separación. Separación. Había sentado solito. Y Pablo dijo, no. Yo siempre me sentía acompañado con mi grupo. En el contexto médico se conoce como Vapu y Mani. Vapu se refiere al contacto personal. Estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando viene el maestro espiritual, ¿no? Como discípulos estamos obligados a salir, ¿no? Darle a comer, darle un lugar para acostarse, darle comida y cosas así. Eso es Vapu, ¿no? Pero esas oportunidades no se presentan todo el tiempo, no están siempre en casa. Y hay otra relación espiritual que es Vani. Vani es la instrucción de nuestra espiritual. Y la instrucción de nuestra espiritual es diferente de nuestra espiritual. Inclusive se dice que con Vani uno tiene una oportunidad de asociarse con la nuestra espiritual ininterrumpido, en la relación. Por eso Pablo decía que no se sabía sentir solo, sino que siempre acompañados con su enseñanza. Creo que todo responde a la pregunta. Hoy es la aparición de Advaita Acharya. Encarnación. No forma parte de la o una encarnación de Shiva y Karana Kashavich. Mahavishnu and Sí, y en realidad se llega a la cruz las oraciones a Advaita Acharya que Chaitanya Mahaprabhu decía. Advaita Acharya sentía que el mundo está tan mal, las personas tanto engañadoras, malas vidas. Necesitamos que el Señor aparezca para recuperar. Y empezó a adorar a Shiva. Esa Shiva todo medicina. Hacer un templo de él. Y ofrecía hacer ofrendas y oraba a Krishna. Y en base a esto, Krishna apareció la forma de Chaitanya. ¿Hablas español? Un poquito. ¿Ah? Porque very poquito. Muy poquito. ¿De dónde eres? Where are you from?
India, ¿Qué parte? near Kashi. ¿Del sur? South? South? ¿Sur de India? South? No, north. No. Kashi is north. Ah. Bueno, hay una pregunta más. Guru Maharaj, Sí. muchas gracias por No venir. sé si tú lo harás. No es mi Guru Maharaj, pero es un guru muy conocido en México, en Uruguay, Argentina. Bueno, para eso. Yo quiero agradecer porque gracias a usted yo vine hoy aquí y sigo creyendo en que Krishna está en todas partes y desde el año pasado no practicaba de venir a encontrarnos. Y bueno, le agradezco y agradezco también haber conocido la conciencia de Krishna y haber conocido a Jagannatha cuando brindaba mi servicio de limpieza en su ashram allá en Andoraegui. ¿Ah, sí? Sí, tuve me moví para limpiar los libros y encuentro a Jagannatha y fue una sensación de éxtasis que todos templos supo que yo estaba loca, bajé las calles corriendo. ¿Qué fue la pregunta? La pregunta es agradecer la misericordia del Guru de venir acá a Uruguay a restablecer lo que Krishna dejó como principio, nuestra religión, y ayudar a que todos podamos ser un poco más conscientes de Krishna para ayudar a los demás. Y yo le agradezco en alma. Yo soy un insignificante siguiente de Shafar. Om Yanati Vidana Nosotros Syasha vamos a Nachana ver Syasha si Susana Nachana. Shafar. Bueno, ¿pregunta? No Spanish. No, te llega a pasar atrás tuyo. Where are you from? India. Which part? South. Huh? South. South India? Yes. Which part in South India? Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Yes. What are you doing here? We are working in TCS. TCS. IT. I see. Tata Consultancy Service. Yeah, that's what I do. Only young Indians with his little brain, they start IT, right? They work as IT. In Germany, we have a lot of young Indians studying, and with the hope that after they finish their study, that they will get a nice job with a lot of well, in Europe it's a different, they go there to Europe to study and to work, and they actually have a very special arrangement for young Indians. Because they need this workforce. And many of the young Indians are coming to our temples. And many of them are becoming Buddhists. They start practicing, chanting the holy name, follow the principles. And sometimes the parents come to Europe to visit, see what they're doing. And they're surprised. He went to the West, and he is not taking alcohol, not eating meat and all this. And they come to the temple, and they're very thankful for us to have influence in such a positive way. Normally, when Indians go to the West, they are more interested in the so-called Western culture, trying to give up their original culture. And but when these people come and visit our temples, they're just, everyone's surprised. Also when they come to our temples and they see how strictly we're following all these rules and regulations, and we get up for Mangalarti at 4:30, then we follow the principles of no eating, no sex outside of marriage, no
how to say, intoxication, and no gambling. That's a problem. What? You doing it? You practicing it as a Western? Normally you have to, first thing, when you get to know, when Indians get to know each other, they ask for the gotra. What is the gotra? And if you cannot present the good gotra, then you don't get the same respect, isn't it? But even though we do not belong to any special gotra, we have become Vaishnavas. We have become Vaishnavas. And we distribute Vaishnava culture all over the planet. And people are surprised. Even here in Uruguay, there's Vaishnavas who practice in what you as Indians have to do, actually. There's a verse in the Chaitanya Charitamrita that says, Bharata Bhumi Hai Manusya Namajara Janma Satar Kari It says, when you're born in Bharata Varsha, you have to make your life perfect, and on the basis of the Vedic culture. And then you have to go and make other people also do the same thing. And that's what Prabhupada did. Our Master did. He wasn't satisfied to live in Vrindavan, highly honored by the Vrindavan Vasis. He felt this compassion to go to the West, help others to experience the same thing. Yeah? And under a lot of difficulties, he came to New York. He was already 70 years old, he came to New York. Normally, when you get that old, you're just interested in your own benefits. You're just playing with your grandchildren and talk nonsense with some other older people. But Prabhupada didn't do that. He came to the West. He brought us the most valuable jewel on the tree of Vedic knowledge, the Bhagavatam, pure love of God. This was his teaching. And he didn't invent these teachings, but like I mentioned before, he was a member of the civic succession, Sampradaya. That's why he had this effect. He was successful. Never before, the Bhagavad Gita in the West had helped people to become pure devotees of God. Because they were just interpreting, speculating about the Bhagavad Gita, using the Bhagavad Gita for their own purpose, not to help people to understand what God is. But when Prabhupada came and presented us this Bhagavad Gita as it is, so many people all over the world took the Bhagavad Gita, all of a sudden they took it very serious about our people, and they became devotees. That is a fact when these teachings are presented in an authorized way, in an authentic way. And Prabhupada saw that the Indians were looking to the West, copying things that is done in the West, how the materialists were living. And then also come to the West to live like the Western lectures. And when Prabhupada saw that, he became inspired. He said, oh, but if I go to America and create the Krishna consciousness movement, they will also copy this. And he did. Yeah. Like I told you, so many young people, I know so many young Indians in Germany who came with this idea to the West, to forget all this tradition. Yeah? And then they came in touch with they came to our temple. They left the prasad, they left the association with the Vaishnavas, and they became Vaishnavas, coming to the West, to the surprise of their families and whoever was there. Yeah? And I told them that sometimes these parents, they come to
to visit their children, you know, and they see that they have become Vaishnava. What? You went to Nechalandia, you know, and you become a Vaishnava? What is this? And they thank us. They say, thank you very much for protecting our children. What do you think? So now you come also here? Yeah? Why did you come? It's dangerous. It's dangerous because you might become also devotee of Krishna. Like he is a devotee of Krishna. He's also Indian. Huh? Are you Indian? Yeah. Yeah, right. You also came here to study or work or something? Same. Same thing, IT. But you knew ISKCON in India? Earlier. Huh? Yeah, correct. Yeah. You were initiated? No. No. Not properly. Huh? No. Okay. I don't remember your question. You asked a question. Or did I just talked to you? So, any more questions or commentaries? Yeah. Quería agradecer también por esta práctica que nos estamos viniendo acá. Quería también preguntar cuáles son las prácticas del Bhakti que podemos incorporar a la vida diaria como para hacer un camino a la vida espiritual. Qué buena pregunta. Sí. Bueno, lo más importante es que aprenda a cantar los santos nombres. ¿Sí? El Chakramala. Tenemos el chakras here. Actually, these beats are exactly the double number of the Christian rosary. No, the Christian rosary has 54 beats, whereas these Chakramala have 108 beats. Okay? And this is the most important thing that we do. Chanting the holy names. This is we are by accepting, by initiating, by becoming initiated by spiritual master, you make two promises. It says you chant at least 16 rounds a day on the Chakramala. 16. And you promise to follow the four regulated principles. No eating, no fish, no eggs, no intoxication, no illicit sex, like outside of that. Algo Mamish. Ya, yo ya soy vegetariana del nacimiento, sigo por ahí. Yeah, No tengo ninguna de esas cosas. y no puede hacer. It's the basis of initiation. And then we have many different activities. Shravana, Kirtana, Shukara, Sevana, Ashwamana, Sakya, and explain the whole thing, remember? Hearing, chanting, remembering, worshiping, all this thing. And how you do it, you have to are you new? Are you already familiar with Krishna consciousness? Yo entiendo, solo que me cuesta responder. ¿Ya has tenido mucha asociación con los devotos? Mis padres, sí, mis padres en Venezuela tenían una asociación con los devotos de Hare Krishna, Sí. pero yo muy poco, recién me estoy uniendo, porque no sé cómo es el proceso para unirse, pero me encantaría. ¿Por qué no te asocias más con los devotos? Estás practicando servicio devocional. No vengas a los programas. Ayer tuvimos 8 programas. Tenemos un lugar acá. Aparte de este lugar, hay 8 lugares más. También una vegana, trata de asociarse con los devotos lo más posible. Y ellos te pueden enseñar cómo llevar a cabo la vida. Así que, ¿tus padres son devotos? Bueno, muchos años fueron, mi mamá ahorita está por otro camino, está en la parte de la cábala judía, y mi papá sí sigue siendo por mi ¿Ella fue abuela. cultural? ¿Ah?
es muy afortunado tener padres y es muy difícil de hacer una familia de Dios. Pablo decía, lo único que ella explica es la palabra vida, ¿no? Cuando uno es devoto y no logra la meta, ella le da otras oportunidades en el próximo vida. Digo en el comienzo, cuando Pablo comenzó en la reunión, a veces ya Pablo decía, ando devoto, en realidad pienso que tú ya tuviste contacto en vida previa. Y luego, pocos años, ya es una revolución. Su viejo dice que nadie puede volverse devoto sin haber tenido algún contacto antes, en previas vidas. Y nacer una familia Vaishnava, muy ambiciosa. Porque de esta manera, al comienzo de la vida, uno no pierde tanto tiempo, ¿sí? Como se pierde cuando yo me voy devoto con 22 años. 22 años sin conciencia de Cristo. Prahlad Maharaj decía, cuando él estaba asociado con sus amigos en el colegio, en la escuela, era el hijo de un demonio, Hiranyakashipu. Entonces, pero era un devoto puro, ¿no? Entonces empezó a hablar a sus compañeros en el colegio. Y los chicos le decían, ojalá, somos niños, queremos jugar. Esas tópicas son para la gente mayor. Cuando uno comienza a envejecer, se tiene conciencia de Dios. Y ahí decían, no, ahora es el momento de aprender. Ahora. Cuando uno es niño, uno tiene esa capacidad de aprender. Más que pasa el tiempo, ahora decían, perro viejo no aprende trucos nuevos. Así que aprovechate esa oportunidad que tenés acá en el lugar. ¿Cómo puedo iniciar entonces en este camino? Haciendo eso. ¿Sí? Gracias. Sí, a veces voy a Venezuela. Sí, Caracas, Venezuela. ¿Ah? Venezuela, Caracas. Nunca fui, nunca he ido. Pero yo te digo que yo voy a veces. Ah, ok. El momento es un poco difícil, ¿no? Porque no te dejan entrar con el escudo que eres religioso, bajar Krishna. Pero ahora ella está viviendo acá, ¿no? Hace 2 años. Hace 2 años que vive acá. Ya, por algo Krishna te está formando. Para últimamente tomar parte de ese momento. Bueno, terminamos porque los Sí. Para ti, para nosotros. Hare Krishna, muchas gracias. Hare Krishna, bueno, un aplauso para la visita de Krishna Swami por la casa. Ahí cuando él estaba hablando en inglés estaba resumido, así que en Alemania los hindúes que también estudian y trabajan con informática van al templo y se hacen devotos y sorprenden mucho a sus familias de origen de India porque están en Alemania yendo a Occidente, pero están empezando a practicar mucho más que nunca la cultura. Así que bueno, eso y que el Bhagavad Gita tiene muchas versiones, pero nunca hizo devotos puros. Entonces todo lo que está produciendo Srila Prabhupada a través de todos estos Bhagavad Gitas fidedignos justamente son Vaishnavas, mismo hindúes fuera de la cultura de India en otros países occidentales, así que para la gente que no sabía lo que estaba hablando. Bueno, vamos a hacer un poco de kirtan para terminar a cantar un poco más. ¿Y quieren cantar un poco más? Y vamos a hacer una adoración que son